4 de la mañana y recibimos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para una nueva versión de Diálogos de Fe. Antes de hablar naturalmente sobre los temas vinculados a los pasajes del Evangelio y la Biblia que se leerán mañana en la misa, queremos hablar sobre el momento que hemos atravesado en nuestro país, porque hay en juego valores profundos que usted los ha subrayado, incluso reuniéndose con la nueva presidenta, vecina suya de la Plaza de Armas, y recordando que usted había pedido en la misa de Te Deum del 28 de julio pasado que, inspirándose en el gesto del general San Martín, uno asuma que en algunas circunstancias lo mejor que puede hacer por su país es renunciar al cargo que ostenta, por elevado que sea. Claro. Bueno, yo he querido justamente acercarme a la presidenta en la línea de alentar los valores que ella misma ha pronunciado básicamente en su discurso inicial, ¿no? Y que en la situación en la que estamos es muy importante porque el día de hoy lo que se juega claramente es la ponderación y serenidad con que se pueden resolver los problemas. Y este apuro de resolverlos siempre lleva a que el interés gane, la ambición gane sobre la ponderación, porque no se asume toda la realidad que está presente y que es difícil de cambiar. Y entonces se opta por lo más fácil, que es cómo yo saco mi tajada. Y entonces organizo todo en base a la tajada que yo quiero sacar. Y improviso todo. Y entonces, evidentemente, empieza un proceso de corrosión de las instituciones, porque todo es ambición, mis amigos, mi familia, mi región. Entonces, así no se puede. Y detrás de eso hay una concepción, diríamos, que luego se puede adornar de ideología o de lo que se quiera. Y eso sucede en todos los sectores, porque todo el mundo los adorna, luego derechas, izquierdas. Pero el problema fundamental queda, el problema de esta actitud infantil, de que yo resuelvo todo reduciendo los problemas de todos a mi problema, y yo resuelvo mi problema y a los demás que los parto un rayo. Yo creo que eso es muy grave. Y esa es una cosa que existe en el país en gran parte por un proceso de eso que ya Luis Alberto Sánchez llamaba el país adolescente, ¿no? Y que en gran parte tiene relación también con el papel de la Iglesia. Yo quisiera decir con toda sinceridad que cuanto menos evangelizamos, la gente es más inmadura, se vuelve más mágica, más devocionalista, más repetitiva en su manera de vivir, y entonces no cambia. Sobre todo, Monseñor, que lo que choca es que algunas de las personas que han incurrido en casos de corrupción que ofenden a la confianza de los ciudadanos y repugna a sus compromisos declarados, son católicos. Así es, por eso lo digo. Van a la misa y no les parece que sus convicciones católicas estén reñidas con el robar el dinero, que significaría salud pública, educación, mejores ingresos para la gente pobre. ¿Qué ha pasado para que el mensaje de la Iglesia no tenga un impacto real en el comportamiento? Porque si en algo fue Jesús constante y severo, no es contra el dinero en sí mismo, sino contra el sometimiento espiritual al dinero, al Dios Mamón. En algún momento, no se puede tener dos amos, o bien es el mensaje de amor, o bien es la adoración al dinero. Y estamos realmente ante una sociedad en donde lo que parece que más aumenta es el culto al dinero por cualquier medio. Es que hemos establecido una terrible alianza que no debe existir, de un catolicismo cerrado, estancado, que pretende perpetuar una serie de costumbres que no son las costumbres de un verdadero catolicismo. El catolicismo significa universalidad, apertura, capacidad de comprender la historia y de comprender en la historia al Dios que está escondido para ir revelando su presencia en situaciones que nos interpelan, que nos suscitan sabiduría para actuar con destreza, con imaginación, con servicio y con justicia. Y lo que hay es una especie de cristianismo de costumbre, catolicismo en donde repetimos nuestras devociones. La vez pasada había una señora que estaba atormentada si tenía que tener 3 o 2 velitas a la Virgen porque si no se condenaba. O sea, esas son tonterías. Esa manera de tratar a la fe
como una especie de ritualismo, digamos, espurio. Ahora, Jesús mismo dijo esta frase terrible, ¿no? Misericordia quiero. Y no sacrificios, ¿no? Así es. Sí. Y hay esa idea de que el sacrificio, el único sacrificio verdadero de Jesús es la entrega de su vida para salvar una situación a través de no violentarla más y pacificarla. Y eso implica además una lucidez clarísima de Jesús de cómo estaban los comportamientos para poder hacer lo adecuado y justo, que era un acto de presentar un Dios generoso y amoroso en la situación difícil. Pero usted siente que entre los jóvenes, en los cuales ha puesto usted tanto énfasis con la pastoral juvenil, hay un hartazgo de estas costumbres, y un presidente y otro presidente y un jefecillo y otro jefecillo y una coima, etcétera, en donde parece que no podemos salir adelante ni ganarnos la vida decentemente si no nos acomodamos a un régimen corrupto. Así es, hay un clamor por un comportamiento maduro, y el joven por eso es que tiende a pensar ahora mucho. Tenemos una ventaja en la historia, y es que el joven es más reflexivo porque el mundo se ha vuelto tan complejo que todo hay que discernirlo. Y entonces hay que aprovechar eso para justamente hacer emerger en la vida de los jóvenes un cristianismo maduro, reflexivo, que tiene y vive en el Espíritu del Señor. En esa frase que yo resumí la vez pasada de uno de los chicos, ¿no? El Señor no quiere que tengamos una vida sin problemas. El Señor quiere que tengamos una vida llena de su presencia. Es decir, llena de una presencia que me permite intuición, discernimiento e inspiración para resolver los problemas. Y en ese sentido, por lo menos un buen sector de la juventud, por eso estudia, por eso es que quiere sacar adelante al país, por eso es que cuando me convocan, hasta los de la UNI convocan al obispo de Lima, ¿no? ¿Y por qué? Porque no es que uno sea la última chupadita del mango, ¿no? Sino que se establece una comunicación que permite razonar las cosas. Monseñor, y al mismo tiempo hoy conmemoramos el Día Universal de los Derechos Humanos, que de la misma manera que los valores evangélicos son parte del patrimonio de la enseñanza de la Iglesia. Es cierto que le costó un cierto trabajo a la Iglesia. Al principio había hostilidad de la Iglesia hacia lo que se creía que era una inspiración masónica, ¿no? Pero ahora, desde hace varios papas y desde el Concilio Vaticano II, los derechos humanos forman parte del horizonte en el cual la Iglesia ve su misión. Y justamente el día miércoles 7 hubo la entrega del Premio de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuéllar, creado por la Embajada de Francia. Lamentablemente fue el día de la negación absoluta de los derechos humanos, con el anuncio, un golpe de Estado, la suspensión de todas las instituciones autónomas y el toque de queda. Así es. Bueno, en ese día lo que tenemos que hacer todos es aprender a respetar. Respetar es una manera preciosa de amar, ¿no? O sea, el amor empieza por el respeto, ¿no? Eso que Rendón Vilca, ¿no? Dice en todas las sangres, ¿no? La novela de Arguedas, sí. Queremos respeto, ¿no? Y yo creo que esa actitud de respeto suscita, por ejemplo, el tener clara comprensión de lo que es la misericordia. No es simple y llanamente tener sentimientos de compasión pasajera, sino de comprensión de las situaciones. Por ejemplo, todos los peruanos tenemos que ponernos de acuerdo para que la mujer sea respetada, mucho más ahora que tenemos una presidenta mujer. Y en eso tenemos que acordar cómo superamos juntos, pues es una tarea de gran diálogo nacional, el machismo. ¿Cómo superamos juntos el machismo? Que es una cosa que pesa terriblemente sobre nosotros. Incluido dentro de la Iglesia. Por supuesto, la primera. Y justamente quería ir por eso, porque yo creo que la Iglesia que no evangeliza, no educa. La Iglesia que evangeliza, por lo menos, asume la diversidad de problemas y empieza a tratar de resolverlos. Pero una Iglesia que no evangeliza, que lo único que hace es ritos, y repite, y dice a la gente una serie de cosas como verdades absolutas que se tienen que repetir y no son nunca situadas en concreto, termina haciendo un pueblo niño, un pueblo adolescente que no madura, y que, si bien es cierto, desea madurar, se frustra porque se desespera, no tiene medios, no tiene lenguaje para madurar. Por ejemplo, con las cuestiones de los jóvenes es el diálogo
que se necesita entre los propios jóvenes para ir elaborando un lenguaje que permita abrir nuevos horizontes. Y eso es una tarea indispensable. Es una excelente noticia porque realmente lo que vemos es que desde hace varias décadas los jóvenes lo único que han visto de sus jefes de Estado y de muchos de sus ministros es falsedad y corrupción. Vamos a hacer una pausa, monseñor. Escuchamos al Papa, palabras pronunciadas esta semana en el Vaticano, y nos dará una palabra sobre los textos, sobre todo el Evangelio de San Mateo, que se leerá mañana en la misa de las 11, que usted celebra en la catedral. Hacemos una pausa y retomamos diálogo de fe con el señor Carlos Castillo. Bueno, hemos escuchado palabras del Papa pronunciadas el miércoles, víspera del jueves 8 de diciembre, que cada año se celebra desde el siglo XIX, es un dogma tardío y una fiesta tardía, creo que es de 1854, me parece, ¿no? Sí. De manera que el Papa hace referencia a esa fiesta que en este caso ha pasado un poco desapercibida por los acontecimientos del miércoles 7 y por el feriado del 9 de diciembre, que es nada menos que Ayacucho. Hemos tenido un feriado largo. Díganos una palabra sobre la Inmaculada Concepción. Bueno, hay una cosa muy importante, que este dogma fue definido en negativo. Inmaculada significa sin mancha, pero en el Evangelio está en positivo, ya que es la llenísima de gracia. Es decir, María no es solamente la que no tiene mancha, sino al contrario, la que tiene la abundancia de la gracia, del amor de Dios. Y que entonces ese amor sobreabunda en ella de tal manera que sus decisiones, entonces las establece con, como dice el Papa ahora, con un discernimiento que, fijado en la voluntad absoluta de Dios y su disponibilidad a ella, hace posible que tome decisiones libres y profundas a la vez y no meta la pata, ¿no? De tal manera que es muy importante el tema de la Inmaculada Concepción en el sentido de la abundancia de la gracia, dejarnos llevar por el Espíritu y hacer las cosas de acuerdo a lo debido, lo que se me interpela de la realidad, el tener en cuenta las situaciones, el contemplar las necesidades de los demás. Y esto hoy día es indispensable para madurar también, ¿no? De hecho, el texto del Evangelio que se tocó el día 8 es el texto del diálogo con el ángel Gabriel, y en este diálogo se ve a una María que pregunta, que discierne, que no dice sí a la primera y a la vez que no duda, sino que confiando profundiza. Yo creo que en ese momento ese es el cristianismo al cual tenemos que marchar todos, el catolicismo profundo que reflexiona, que pondera, que se pone de acuerdo. Lo digo sobre todo porque la mayor parte de la gente que está protestando ahora en las calles, en algunos sitios, es católica, es cristiana, y creo que lo mejor que podemos hacer es organizarnos bien para presentar nuestras demandas, que cada pueblo se organice bien y en forma ordenada se establezca un diálogo para poder solucionarlos, concentrándose bien. Por otra parte, es un hecho que hay una movilización de grupos religiosos diferentes, no solo católicos. Me han invitado hoy a una conmemoración en el Callao, nada menos que en el Estadio Miguel Grau, de una comunidad religiosa evangélica, en donde hay una fe compartida y una fe en su localidad, que es el Callao. Un rechazo a la corrupción, de manera que esos movimientos de rechazo y de, como dice el Evangelio, vivir desde ya el reino del amor. Claro. Mira, cuando una comunidad se reúne, se sitúa en un lugar y dice, ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes en este momento ante esta realidad? Esa es la fe cristiana. La fe cristiana se desarrolla cuando uno atiende, porque Dios está metido en la historia, pues. Entonces tengo que responderle a Él en el clamor de quienes de alguna manera son sus portavoces, que son los pobres, los que sufren, los que sufren las consecuencias, por ejemplo, de la delincuencia, del narcotráfico y todo ese tipo de cosas que hay en esas zonas, ¿no? Díganos una palabra sobre el texto de San Mateo, que se va a leer mañana, es el capítulo 11, versículos entre 2 y 11, y se habla sobre Juan el Bautista. Ha estado en la cárcel, díganos por qué, por favor, y ha escuchado, estando en la cárcel, hablar sobre Jesús, cómo circula la información, hasta un prisionero, ¿no? Y entonces, ¿qué relación hay entre Juan y Jesús? Porque en realidad Juan no es un cristiano, es un precursor. Así es. Y la Iglesia va a integrarlo como un santo cristiano porque
de alguna manera se comportó docilmente y murió como Jesús también, ¿no? Porque él ahora está en la cárcel porque luego va a ser sentenciado por esta denuncia que él había hecho contra Herodes por la mujer que tenía, ¿no? Y es decapitado, ahí no es crucifixión, sino es en ese que es decapitación, sí, es decapitación porque la mujer Herodías mandó pedir su cabeza, ¿no? Fue una cosa de tragedia terrible, de ambición, para hacer ella lo que quería, ¿no? Bueno, el asunto central es que Juan, como hombre, es un hombre, Jesús lo elogia inclusive, no hay nadie mayor que Juan en la humanidad, dice, ¿no? Un hombre serio, ¿no? Pero dice él que dudaba y le dice, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿ya? Si él es el que tiene que venir o debemos esperar a otro. Y cuando Jesús le responde a los discípulos de Juan, les dice sus obras, ¿no? Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. ¿Por qué? ¿Por qué podría temer Jesús que él se escandalicen de él? ¿Por lo que ha dicho sobre los pobres? ¿Por la prioridad que él atribuye a los pobres? Por la misericordia con la cual actuaba. Porque Juan, a pesar de todo, actúa con ese talante profético, un poco agresivo que tenían y que sobre todo deriva del sacerdocio. Él era hijo de sacerdote. Y si bien tomó el camino profético de autenticidad, yéndose al desierto, caminando como una persona pobre, pero auténtica, y Jesús eso lo elogia, esa autenticidad siempre corre el riesgo de eso que llamamos ahora pelagianismo, es decir, tú conquistas con tu entereza humana, conquistas, podríamos decir, tu bondad. Eres bueno porque tú te lo construyes. Entonces Jesús dice, de los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, ¿no es cierto? Porque es un hombre trejo, buenazo, ¿no? Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es decir, el más pequeño que acoge en su vida la gracia para actuar como persona buena. Y la gracia en ese sentido es un don que se acoge y se deja llevar uno por él. Por eso el Papa habla de discernimiento, acogiendo la paz del Señor. Y por eso entonces no solo vale que nosotros seamos personas muy buenas, pasa eso en nuestra sociedad. Mucha gente ante la desesperación de lo que ocurre quiere ser buena, quiere ser honesta y honrada, pero si lo construimos solamente sobre la base de nuestra honestidad, siempre hay la posibilidad que considere yo deshonesto al otro. En cambio, si todos nos consideramos que hacemos intentos, pero somos, digamos, limitados, pecadores, decimos, ¿no? Acogemos entonces en esta actitud, que me pareció bonito que lo dijo la presidenta cuando hablé con ella, ¿no? Con humildad y sencillez, Monseñor. Es decir, yo puedo hacer lo que puedo, pero me dispongo a la gracia del Señor para que me ilumine, porque no todo lo tengo en mano. Ojalá que sea así, ¿no? Iluminación de la gracia de Dios y que la 14ª hija de una familia de Charhuanco pueda permitirnos a los peruanos reconocernos en ciertos valores de unidad y repudiar juntos la corrupción y salir adelante de un mal paso en el que estamos todavía, mientras no haya un gabinete que inspire confianza y que restablezca la eficacia del Estado. Muchas gracias, Monseñor, por permitirnos a través de este diálogo de fe pasar de hablar de la Jornada Mundial de los Derechos Humanos que se conmemora hoy a relaciones antiguas entre Jesús y Juan, que no se conocían, Juan preso, hoy hablar de él y tengo entendido que no se conocían, ¿no? En algún momento habían topado, por lo menos, sí. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Escucharemos con mucho detenimiento la homilía, es decir, el comentario del texto del Evangelio que usted hará mañana a las 11 en la misa en la catedral. Por lo pronto, que tengan muy buenos días usted y le ruego, para separarnos, que ofrezca su tradicional bendición a creyentes y no creyentes. Hoy día quisiera bendecir a todos y entrar en esa bendición yo también, porque estamos en un momento que se puede abrir una esperanza. Confiamos en el Señor sobre todo, para que inspire a todos nosotros como ciudadanos, como peruanos, como católicos,
a servir a la construcción de una mancomunada manera de resolver los problemas de todo el país, todos juntos. Y también quisiera dar gracias al Señor porque la cosa se ha solucionado en muy breve plazo, como en primer pasito, y pido a que todos nos llenemos de sentimientos de paz, y que sea una paz, como dice mañana el texto de la epístola, ¿no? Una paz que implica paciencia, y la paciencia no es pasivismo, sino esfuerzo de ir buscando juntos las cosas. Y por eso llamo a todos a que esperemos con paciencia, pero que la paciencia no sea pasividad. Y tratemos de resolver los problemas proponiéndonos todos ayudar en esta tarea, inspirándonos en el amor del Señor, que siendo cristianos, siendo creyentes, inclusive siendo no creyentes, podemos captar ese sentimiento hondo de hacer las cosas con honestidad y con amor. Y Dios bendiga a todo nuestro pueblo y nos dé prosperidad y nos haga que caminemos en paz y pueda resolver sobre todo los problemas de las zonas más marginales, de las regiones, de los más humildes, y así podamos construir una patria llena de alegría, esa patria que para Rosa de Lima era una partecita del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga al Perú. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo. Es el fin de nuestros diálogos de fe por hoy. Están invitados el próximo sábado a la próxima edición. Quédense con RPP, ya viene Jesús Vélez. Y para comprender el mundo digital y comprender el mundo en que nuestros hijos viven, viene Jesús Vélez, como digo, con familia.com. Muy buenos días y muy buen fin de semana. Gracias por la sintonía.